Bueno, creo que estamos todos y todas, si no ahora a los que están por ahí fuera, que veo por aquí, los arrastraremos rápido para adentro. Pero había 7 palabras que teníamos muchas ganas de deciros. Bienvenidas a la Escuela de Jóvenes de Izquierda Unida. Eh, Hay una interrupción de más de un año donde ha sido imposible hacer un evento como este y por eso teníamos muchas ganas ya de volver a encontrarnos presencialmente en un espacio de formación, de encuentro, de compañerismo y de camaradería como es este, ¿no? Es cierto que las que somos jóvenes, las jóvenes de Izquierda Unida, hemos llevado algo mejor esto del online, de la pandemia, que otras compañeras y compañeros de la organización. Pero, sin embargo, creo que viendo las caras de muchos y muchas, los ojos sobre todo, por la mascarilla, veía la alegría que teníamos todos y todas de poder encontrarnos presencialmente. Y creo que esa alegría es revolucionaria y es esa alegría común que encontramos en una huelga, en un desahucio y también en una escuela de formación, que es la alegría de estar juntos. Y es una alegría que nos da fuerzas, no solo la fuerza del número, sino la fuerza de saber que estás con otros, con otras, compartiendo un objetivo, una ilusión de transformar de una forma radical la sociedad, para poder sencillamente vivir con una dignidad que sobre todo a las trabajadoras jóvenes nos es negada. Me ha tocado daros la bienvenida. Soy Víctor, de Jóvenes también de Izquierda Unida, del Grupo Motor, pero bueno, os doy la bienvenida también de parte de la Fundación Europa de los Ciudadanos, que también apoyamos la Escuela de Formación de Jóvenes. Y os voy a introducir a varios compañeros y compañeras que nos acompañan, a José Ismael Criado, el director del CEULAG, que es este espacio maravilloso donde vais a tener unas habitaciones enormes para vosotras solas gracias al protocolo COVID. También Guzmán Ahumada, que es el coordinador provincial de Izquierda Unida Málaga, también nos han acogido en su provincia y la verdad es que teníamos ganas de hacer cositas por el sur, va a haber que volcar muchas fuerzas en apoyar a nuestra federación andaluza porque vienen peleas muy interesantes más próximamente de lo que tocaría. Y por último tendremos dos compañeras, una nos acompaña de manera online, que es Sira Rego, eurodiputada y compañera de la Dirección de Izquierda Unida Federal, y también Ana Villaseñor, que hará el cierre contándonos política y organizativamente cosas fundamentales que os queremos trasladar de parte del Grupo Motor de Jóvenes de Izquierda Unida. Así que no me quiero alargar mucho más. Le paso la palabra al compañero José Ismael, que os va a dar también un saludo de parte del centro, del INJUVE y de los compañeros también, porque son compañeros que están en el gobierno haciendo un duro trabajo de gobernar desde la institución también en favor de la juventud. Así que, José Ismael, muchas gracias. Tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? Vale. Bueno, lo primero, agradecer a Jóvenes de Izquierda Unida por la organización de esta escuela, agradecer también a Guzmán, a Sira, a Ichazo, José Luis, Eva, Irene, Tony, Manu, bueno, a todos y a todas las participantes que estáis hoy aquí por haber venido. Bienvenidos y bienvenidas al CEULAG. La verdad que es un lujo participar en esta apertura, en esta escuela, y más en un lugar como Andalucía, que parece que siempre todo tiene que pasar por Madrid y en Madrid, que España por suerte es mucho más que Madrid. Y en el CEULAG, que la verdad que, bueno, está feo que yo lo diga, pero me cuesta pensar un espacio más idóneo para hacer una escuela de formación como esta, después del añito y medio tan duro que hemos pasado, para volver a reencontrarnos. Y también, bueno, disculpar la ausencia de la directora general, de María Teresa, y la secretaria, que es secretaria además de Acción Institucional de Podemos, que no ha podido estar aquí porque está hoy en Valencia asistiendo a la toma de posesión del nuevo vicepresidente de Héctor Illueca, de Unidas Podemos. Le hubiese encantado estar y esperamos que en la próxima ocasión pueda venir. Bueno, esta escuela yo creo que es muy importante, no solo por los conocimientos políticos que vaya a adquirir, sino sobre todo también porque es una escuela de valores, es una escuela de cultura política, es una escuela de fraternidad, de camaradería y de unidad entre compañeros y compañeras, de conocernos. Venís de muchas partes de España y eso es también lo fundamental, que tengáis una convivencia valiosa, ¿no? Porque todos y cada uno y cada una de las que estáis aquí tenéis muchas cosas que aportar, muchas cosas que decir,
Pero individualmente, como decía un referente también latinoamericano, individualmente somos gotas de agua. Por mucho talento, por mucha capacidad que tengamos, necesitamos estar juntos. Individualmente somos una gota, pero juntos somos el océano. Y ese es el objetivo también de esta escuela, de que crear una red en la que, bueno, podamos hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. El principal de ellos es evitar que nuestro país caiga otra vez en las garras del fascismo. Y de eso, en buena medida, depende de vosotros y de vosotras. Pero igual de conscientes tenemos que ser de que hay una amenaza real de que la ultraderecha llegue al gobierno en este país. También tenemos que ser conscientes de que la historia no está escrita y de que, claro que se pueden cambiar las cosas. Ya sabemos que nuestros adversarios tienen infinitos recursos, prácticamente infinitos, que pueden comprarse medios de comunicación, pueden comprarse jueces, pueden comprarse policías corruptos. En definitiva, tienen una capacidad de maniobra que nosotros no tenemos. Pero además, también esto no se sabe tanto, y es que también invierten muchísimo dinero en sus organizaciones juveniles y en sus espacios de pensamiento. Por ejemplo, en el caso del PP tienen la FAES y también su organización juvenil, que es la Fundación Cánovas. Yo no sé si conocéis la Fundación Cánovas y quién es Cánovas. Cánovas del Castillo, malagueño. Fue uno de o el mayor arquitecto intelectual del régimen de la Restauración Borbónica, pero además de eso siguió siendo abiertamente esclavista, a pesar de que en España ya se había abolido la institución de la esclavitud. Y de hecho Cánovas, por si no habéis leído esta declaración, decía cosas como que, cito textualmente: la esclavitud era para los negros de Cuba mucho mejor que esta libertad que solo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados. Sigue: los negros son perezosos, salvajes, inclinados a actuar mal, y es preciso conducirlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Estos salvajes no tienen otro dueño que sus propios instintos, sus apetitos más primitivos. Bueno, pues este señor es el que da nombre a la Fundación Juvenil del Partido Popular. Una fundación que organiza muchos torneos de debate. De ese mundillo del debate es que salen luego los Casados, los Abascales y los Albert Rivera de turno. Y esta fundación hace muchas actividades en el CEBLAG. De hecho, hace poco vinieron, en julio, y os iba a contar una anécdota que le contaron a un trabajador nuestro, pero por eso le he preguntado al compañero si lo estaban grabando. No quiero tampoco ponerlo en un compromiso, ya os lo contaré en algún momento. Pero muy fuerte la calaña de esta gente, ¿no? La falta de moral y de escrúpulos que tienen, porque además de que tienen todos los recursos, trabajan todos los días para liquidarnos, en lo político, incluso en la vida personal. Y eso, quienes asumimos algún tipo de responsabilidad pública y de visibilidad, lo sabemos perfectamente, que van a por nosotros, que mienten, que difunden bulos, que enaltecen a fascistas como Millán Astray sin despeinarse y sin ningún coste entre los suyos. Y por eso es tan importante, como decía al principio, la unidad y eventos como este, porque es lo único que tenemos. Nuestra unidad y la fuerza del compromiso de nuestra gente, especialmente de nuestra gente más joven. Os voy a hacer un pequeño resumen, no quiero extenderme mucho, de nuestra situación, como jóvenes y como militantes de izquierda. Ya sabemos que la juventud en este país tiene una situación muy dura, de precariedad laboral, de falta de oportunidades, de criminalización por haber sido supuestamente los culpables de la pandemia y de los contagios por irresponsables. También hay que mencionar los graves problemas de salud mental que se han aumentado con esta pandemia. De hecho, hoy, que es el Día Internacional de la Lucha y la Prevención contra el Suicidio, hay que recordar datos tan brutales como que en el último año han aumentado un 200% los intentos de suicidio entre las chicas de 12 a 18 años, que es un dato brutal. Pero a pesar de todo eso, los jóvenes tenéis, vosotros mucho más, obviamente, unos valores más progresistas que las generaciones anteriores. Somos más conscientes y más sensibles ante la injusticia. Incluso estáis liderando movimientos como el movimiento feminista o el movimiento ecologista. Y como militantes de izquierda, además, tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento decisivo de nuestra historia, de nuestro país, ¿no? Hay que ser conscientes, y Sira lo sabe perfectamente, de que Unidas Podemos es la única fuerza transformadora de izquierdas que hay en un gobierno en toda Europa. La fuerza más grande y que está en el gobierno de toda Europa. Ayer iba Casado
a Alemania a echar pestes de España, ¿no? Y decía una cosa que era verdad, que es el gobierno más radical de Europa, y eso, bueno, pues tiene su parte buena, ¿no? Y hay que ser conscientes, porque esto llevaba 80 años sin pasar en España, y eso no es una casualidad. Hemos conseguido cosas muy importantes en este año que parecían imposibles: salario mínimo interprofesional, ingreso mínimo vital, revertir los recortes del PP, salvar más de 3 millones de puestos de trabajo con los ERTE de Yolanda Díaz, iba a decir Susana Díaz, y bueno, otros muchos derechos como la ley de eutanasia, la ley del solo sí es sí, la ley trans, la primera ley contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero bueno, cosas que parecían imposibles, pero queda mucho por hacer. No podemos caer en el conformismo ni en pensar que todo está hecho, ni mucho menos. Y tampoco decir, bueno, es que nosotros pensábamos que íbamos a llegar al gobierno, íbamos a tomar la zarzuela y íbamos a nacionalizar Endesa, y vemos que es un poquito más complicado de hacer, ¿no? Entonces, ni desmoralizarnos ni conformarnos. Estamos en un momento muy importante y tenemos que ser conscientes y prepararnos intelectualmente en eventos como este para ser capaces de afrontar los retos. Termino enumerando una serie de retos que creo que son también importantes para, bueno, como aportación a esta escuela, para que reflexionemos al respecto. Que, bueno, más allá, y voy a ir al grano para terminar, más allá de defender al gobierno de Unidas Podemos, más allá de defender las medidas que está tomando en el gobierno Unidas Podemos, que hace falta, pero yo creo que la juventud tiene una tarea mucho más importante y más a largo plazo, que es crear una nueva identidad republicana que sea capaz de ser hegemónica en España, porque de eso pasa que podamos tener recorrido a largo plazo. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser imaginativos, creativos, irreverentes, ¿no? Tenemos que crear nuevos espacios, nuevas referencias culturales, nuevas prácticas colectivas, nuevos símbolos, nuevas formas de organización y de relación con la sociedad civil, porque, bueno, lo que se trata es de demostrar que somos diferentes, que somos una forma diferente de hacer política y que tenemos un proyecto que no solo es necesario, sino que es deseable y que va a mejorar la vida incluso de los que están en contra de nosotros. De eso se trata también la lucha hegemónica. De que somos una fuerza que ni nos vamos a vender, ni nos vamos a callar ante la injusticia, y que vamos a mancharnos, estamos dispuestos a bajar al barro y a mancharnos las manos. No se trata solo de, uy, que yo que soy muy de izquierda y tengo la razón en todo, no. Se trata de asumir las contradicciones para cambiar la realidad, porque ese es el objetivo, no solo tener razón, sino cambiar la realidad, para mejorar la vida de la gente, obviamente. Y con esto ya, de verdad, voy terminando. Yo creo que la tarea, más para concretarla un poco, esa tarea de dar la batalla cultural y la batalla ideológica en todos los frentes. En el frente, bueno, de la familia, de los amigos, en las discusiones con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, de los institutos, de las asociaciones, muy importante, el trabajo de las asociaciones. Incluso hasta en los bares, que es el espacio de socialización por excelencia de nuestro país, y en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram. Esto es importante porque además de combatir el discurso neoliberal, estamos combatiendo también la normalización de la ultraderecha, que quieren acabar con nosotros, y para hacerles frente tenemos que demostrar que tenemos un modelo alternativo en todos los sentidos de la sociedad. O sea, es un antagonismo, es un nosotros contra ellos, y es un modelo de sociedad que quieren, que dicen que el ser humano es egoísta, que es malo por naturaleza, que, en fin, ya lo conocemos perfectamente, y nosotros tenemos un modelo alternativo. O sea, se trata de ir a la ofensiva y de contraponer modelos de sociedad, modelos de funcionamiento democrático y de relaciones de poder diferentes. Porque no vale solo con resistir, tenemos que ir a ganar. Y lo más revolucionario que podemos hacer es ganar, ganar. Y para eso, termino de verdad, el objetivo de escuelas como esta y bueno, de la organización de Jóvenes Izquierda Unida es que seamos capaces de formar militantes que sean capaces de asumir tareas militantes en todos los ámbitos, en la comunicación, en la organización, en el asociacionismo, en la cultura, muy importante la cultura, el asociacionismo, pero que además y sobre todo que hagan suya la cultura militante de poner el proyecto colectivo por encima de todo, porque como dice Enrique Santiago, nuestro secretario del PC y secretario de Estado,
Tenemos un programa común, y esto no lo podemos perder de vista, que son los derechos humanos y es la Agenda 2030. Tenemos un objetivo común, que es democratizar la economía y el Estado. Estamos en el mismo bando y termino poniendo en valor esa hermandad entre nuestras fuerzas, entre Podemos e Izquierda Unida, entre Unidas Podemos, porque eso es lo más importante, nuestra fraternidad y nuestro compañerismo, y solo así vamos a ser capaces de hacer frente a los enormes retos que tenemos por delante, con coordinación, con espacios de reflexión compartidos como este, con alianzas estratégicas con nuestras fuerzas hermanas plurinacionales, con la sociedad civil, y nada más. Muchísimas gracias, mucho ánimo para todo lo que viene, y espero que disfrutéis y que aprovechéis al máximo de esta experiencia, y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ismael. Agradeceros no solo que nos acojáis también en el CEULAC, sino esa valentía de dar un paso adelante en liderar no solo en lo que es gobernar una institución como el INJUVE, sino también esa batalla cultural que dais desde el propio INJUVE en favor de la juventud y de los derechos de la juventud. Os invitamos, aunque ya lo sabéis que contéis con nosotros, a que os apoyéis en la trayectoria de Jóvenes de Izquierda Unida. Estamos para apoyaros, para poder colaborar desde muchos espacios, no solo desde la propia organización, sino de frentes donde intervenimos, como los consejos de la juventud, como muchos otros espacios de asociacionismo, y contad con esa experiencia para poder sacar lo mejor del espacio de Unidas Podemos, que cuando trabajamos codo a codo es todavía mejor de lo que cualquiera podría siquiera desear. Decía José Ismael el tema de la descentralización. Nos hemos tomado muy en serio desde el Grupo Motor el poder hacer cosas a lo largo del distinto territorio, tanto reuniones internas como eventos más abiertos como la propia escuela, y bueno, pues tenemos la suerte de estar ahora en Málaga. Estamos también acompañados por Guzmán Humada, el coordinador provincial, y bueno, le damos la palabra también y le agradecemos su asistencia. Bueno, pues muchas gracias, la verdad que agradecido yo, y en primer lugar pues agradecer que se tome como referencia la provincia de Málaga, donde aparte de Cánovas del Castillo nació también Blas Infante. Vamos, detallito, porque vamos, no nos vamos a ir diciendo los que han podido nacer en otras provincias, porque cada uno tendrá sus propios elementos. Aparte de esta broma, que no tiene por qué ser la primera, no tiene por qué ser la última, que diga, yo creo que es importante hoy, aquí desde la provincia de Málaga, empezar este encuentro lanzando desde la Escuela de Jóvenes de Izquierda Unida un mensaje de solidaridad a los vecinos y vecinas de Estepona, de Benajaví, de Ubrique y de Benaguací, por el incendio que está sufriendo un espacio natural sin igual como es Sierra Bermeja. Además, soy de aquella zona, es verdad que mi pueblo ha pillado en el otro lado de la sierra. A mandar un saludo a todos los efectivos, a todos los servidores públicos que están luchando y jugándose la vida, y mandar pues nuestro más sentido pésame al Infoca y a los familiares del compañero bombero que ayer falleció. La verdad que la crisis climática y la falta de inversión pública está también detrás del mesero que ha podido prender la llama, y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo la verdad que esta mañana he estado por esta zona y esta tarde, en la cual tengo que decir que concentramos gran parte de las alcaldías de Izquierda Unida de Andalucía, y digo de Andalucía porque no solo son alcaldías de Málaga, sino también del sur de Sevilla, incluso algunas de Córdoba, y la verdad que me preguntaba qué decir hoy, y la verdad que al ver el plantel que tenéis para esta escuela, decir poco, porque vais a tener un plantel bastante importante de compañeros, entre otros compañeros que también malagueños, que cuando yo ya había antes de sobrepasar los 35 años que marca el Instituto de Estadística y Cartografía, que es donde llega la juventud, hace más de 6 años, pues José Luis, pues algunas de otras charlitas he podido compartir, y estoy seguro que vaya a aprender. Yo creo que espacios de este tipo, de encuentro, más después de un año y medio sin que hayamos podido compartir espacios, que al final, bueno, pues la cámara de un ordenador está bien, quizás no te tienes que desplazar, no tienes problemas de ahora quién te lleva a Málaga para coger el autobús, pero
estos espacios con los cuales se comparte y se crea comunidad no tienen precio. Y yo creo y os animo a que no desaprovechéis esta oportunidad, además, jóvenes, de formaros y de compartir estos espacios. Después quizás pues va teniendo no más dificultades, sino quizás más pereza para poder desarrollarlo. La verdad que en el CEULAC hemos compartido mucha actividad, Izquierda Unida Málaga, Izquierda Unida Andalucía. Hemos realizado muchas actividades y son muy gratos los recuerdos que tenemos de aquí, tanto del aprendizaje que se adquiere en estos espacios, como después, y que estoy seguro que casi también estáis esperando, pues los momentos que se ven después de las ponencias, de la programación, que también hay que aprovecharlo. Decía Sócrates hace algunos años, 2500 años, que la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, chismorrea mientras que deberían trabajar, no se ponen de pie cuando entran los mayores. Es prácticamente los mismos clichés que siempre ha tenido la burocracia ante los jóvenes. Quizás más que intentando enmarcarla, quizás mandatando qué es lo que tenían que hacer, porque quizás mientras que estaban o supuestamente estaban haciendo eso, pues no estaban pensando, no estaban no inclinándose, que es diferente a no ponerse de pie, o no estaban alzando el puño en reverdía, que es lo que siempre la juventud de izquierda de este país ha ido haciendo y en este país, en este mundo, y eso pone nervioso a la burocracia. Y creo que la importancia que siempre ha marcado el espacio joven de Izquierda Unida, el espacio joven de la izquierda en este país, ha sido que ha sido protagonista de los grandes avances sociales que ha tenido nuestro país, o al menos coprotagonista, siempre con el respeto máximo a nuestros mayores, que bueno, en los últimos años también han acometido pues movimientos muy importantes como los movimientos de pensionistas que siguen ahí de pie. Creo que todos los cambios han venido por parte de la juventud. Y estos espacios de formación en los cuales adquirimos un aprendizaje difieren mucho de los espacios de formación que pueden tener la derecha, lo decía el compañero. Ellos vienen aquí a ver cómo se montan discursos, a ver quién es el que mejor transmite, en definitiva a ver cómo son los que mejor pueden mentir. En cambio nosotros aquí venimos a chuparnos horas y horas, perdonadme la expresión, de OTAN, de cambio climático, porque queremos adquirir los conocimientos para poder convencer, que es mucho más difícil, pero quizá deja mayor huella. Y yo creo que, y en mi parte, digamos, de ostentar una responsabilidad, en este caso provincial, la importancia que tienen los espacios, toda la actividad que se viene realizando por parte de los jóvenes de Izquierda Unida, es que nos dais el valor al conjunto de Izquierda Unida de que cuando hablemos del paro juvenil, de la falta de vivienda, de por qué los problemas de educación, temas de universidades, podamos hablar sin tener que utilizar la tercera persona, aunque tengamos más de 35 años. Por cierto, que tengo 41, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero nos dais la oportunidad, después de todo lo que los aprendizajes que vais adquiriendo en estos espacios, o en otros, de después devolvérselo a Izquierda Unida, en un gesto pues más de solidaridad que hay entre todos los que componemos nuestras organizaciones. Y por último, yo apuntaría un reto más, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos ahora, desde la izquierda, es intentar, y no es fácil, porque estamos en un momento delicado, el intentar transformar esos aplausos de las 8 en reverdía. En ese impulso, o lo que nos impulsaba a salir a los balcones a las 8, en saber que lo estábamos haciendo porque solo el pueblo, defiende al pueblo. Y en definitiva, que sepamos transmitir a la gente que la patria no se mide por los metros cuadrados o la altura que tiene una bandera, sino que la capacidad que tenemos
todas y todos, como sociedad, de dotarnos con recursos para dar respuesta a los problemas comunes. Algo que creo que todos en su subconsciente les hacía salir al balcón. Pero quizá ahora, con el aprendizaje que vamos adquiriendo para poder convencer, tenemos que ver que el camino no es el que, por desgracia, se está abriendo en este país y peligrosamente nos está llevando. La historia no está escrita, lo decía también el compañero, por lo cual vamos a coger lápiz y boli y vamos a empezar a escribirla. Muchas gracias, salud y república. Muchas gracias, Guzmán. Ahora que no nos oye nadie, el agradecimiento que os queremos trasladar también tiene que ver con una frase que en Izquierda Unida no es una consigna, y es que cuando decimos que nuestro norte es el sur, en Izquierda Unida también es la cantidad de referentes, de militantes que Andalucía ha brindado al conjunto de Izquierda Unida. Y desde jóvenes esto lo sentimos un poco más intensamente, no solo por la cantidad de andaluces que hay en el Grupo Motor Federal, sino porque en esas resistencias que mencionabas antes hemos asistido estupefactos a cómo Jóvenes de Izquierda Unida ha sido la federación de la red de activistas de jóvenes que más rápido se ha reorganizado, que más rápido ha crecido y que más rápido ha sacado para afuera a un montón de cuadros espectaculares. Por eso, extensiva la felicitación a ti como coordinador provincial, a Izquierda Unida Andalucía y sobre todo, pobrecitos, por el curro que se han llevado al Grupo Motor de Jóvenes IVA Andalucía, que son unas joyas con las que contáis en esta federación. Así que muchísimas gracias. Y hablando de cuadros políticos espectaculares, pues me toca presentar a Sira. Además de ser eurodiputada, es la portavoz de Izquierda Unida, además es la responsable de acción externa. Así que cuando las redes de activistas decimos que tenemos que estar en el conflicto, Sira es la que os va a perseguir para que estéis en el conflicto. Así que muy atentos, muy atentas, porque cada palabra de Sira son tareas que tenéis que apuntar para salir de la escuela con muchas ganas de luchar, de intervenir en la realidad y de estar allí donde se nos necesita por parte de la juventud trabajadora. Muchas gracias, Sira. Tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy contentísima de estar con vosotras, aunque sea así. Quiero daros las gracias por que contéis conmigo, por contar conmigo tantas veces. Me siento muy cómoda en vuestros espacios y daros las gracias porque este fin de semana para mí no era fácil desplazarme por muchas razones y daros las gracias siempre por la piel y por el cariño que ponéis en todas las cosas. Hacéis que la militancia adquiera una nueva dimensión y que desde luego trabajar en esta organización valga la pena. No me resisto también a lanzar un mensaje de cariño a las malagueñas y a los malagueños, a la gente que está combatiendo el fuego, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad y toda nuestra empatía con la víctima, por supuesto, es una desgracia profunda. Yo llevo pensando todo el día, llevo pensando unos cuantos días de qué manera intervenir en la inauguración. Soy fatal para todas estas cosas de los protocolos inaugurales. Algo que fuera elocuente y además es que en la línea de lo que dice Víctor, por Dios, nada de lo que yo diga tiene que tener la consideración de directriz tan categórica, ¿vale? Me gusta más compartir y debatir. Y como os decía, estaba dándole vueltas, ¿no?, a qué decir que sonara elocuente en un acto inaugural y en realidad es que a mí lo que me apetece es otra cosa. A mí lo que me apetece es hacer un reconocimiento a la juventud, algo que he hecho en pequeñito, en conversaciones informales con gente querida, ¿no? Viendo los telediarios, mirando las redes sociales, viendo un poco el relato general de los medios de comunicación, de la criminalización hacia la gente joven, el relato donde se empeñan en situar a la gente joven. Y yo lo que quiero es hacer un reconocimiento porque opino todo lo contrario. Quizá porque tengo la maravillosa suerte de trabajar con gente joven, con algunas de las personas que estáis ahí y es un lujo. Quizá también porque tengo un hijo de 15 años que me enseña y del que aprendo todos los días. Pero creo que para mí es importante y me apetece mucho empezar o participar en este acto inaugural haciéndose un reconocimiento
por vuestra manera de mirar, por vuestra manera de pensar, por la capacidad de resistencia, y no solo de resistencia, sino de estar ofreciendo también alternativas en un momento muy complicado, en un momento en el que se están reescribiendo muchos de los códigos de época, en el que yo creo que es importantísimo tener en cuenta la voz de la gente joven, no solamente para que habléis de cosas de jóvenes, sino que yo estoy convencida de que tiene que haber una participación de la gente joven para reescribir la narrativa de esta época, porque sois las protagonistas también de este momento. Tenéis una nueva manera de mirar las cosas y creo que es fundamental que esto esté presente en lo político con mayúsculas. A mí me interesa muchísimo. Es más, lo he hablado muchas veces con Irene, que claro que hay una especie de estigma, ¿no?, en torno a la gente joven como iletrada, como desapegada de lo político, como con otros códigos, no interesada por lo que está sucediendo. Y yo creo que esto es una visión profundamente injusta. Yo tengo la sensación, y esto es lo que compartía mucho, lo he compartido, como os digo, muchas veces con Irene, que estamos ante una generación o un par de generaciones jóvenes, diría, de gente profundamente politizada, aunque no tenga partido, aunque no tenga una adscripción a un partido político. Y ahí a lo mejor sí que hay un reto por nuestra parte, por parte del espacio de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, de buscar fórmulas que permitan un cierto arraigo más vinculado a los partidos, ver cómo nos contamos, cómo nos pensamos, cómo nos organizamos precisamente para llegar a todo esto. Pero creo que es injusto decir que estamos ante generaciones no politizadas, porque yo estoy viendo cosas maravillosas y estoy viendo, de hecho, un movimiento incluso cultural, entendiendo la cultura no solamente como lo reducido a la producción artística, sino la cultura en toda la dimensión del término y sobre todo en el papel que tiene de lucha ideológica. Y estoy viendo pues una incipiente construcción cultural en torno a una juventud organizada, peleona, luchadora, que se empeña y quiere tener un papel propio en la construcción de la narrativa de esta época. Y a mí esto me encanta, me gusta muchísimo. Por eso os decía que este reconocimiento, también ante un momento complicado, muy complicado, porque también hablaba con otro amigo, ¿no?, de una de las cosas más complicadas seguramente en este momento en el que hay tanta ecoansiedad, que este término que se está acuñando pero que es absolutamente real, ante la perspectiva de los límites del planeta y de que nos estamos cargando el planeta. Los retos que tiene la nueva generación, que tenéis las jóvenes, que tenéis los jóvenes, son extraordinarios, porque estamos ante una cierta noción de que esto puede acabarse, pero frente a esto tenemos que ser capaces de dar alternativas, repensarnos y construirnos. Por lo tanto, no nos ha tocado colectivamente un tiempo fácil, pero os ha tocado un tiempo algo más difícil a la generación más joven, ¿no? Por eso también un reconocimiento, porque estáis en un lugar complicado, pero creo que hay muchas que estáis dando peleas y estáis dando peleas audaces y con muchísima dignidad. Creo que tenéis muchísimas cosas en las que aportar. Insisto mucho en que con mayúsculas, no solo desde la perspectiva joven, sino desde una perspectiva global, desde una perspectiva integral. Yo creo que está la cuestión del cambio climático, que es un asunto fundamental, trascendental, que nos interpela a todas, pero sobre todo que establece un código hacia adelante, un código de futuro. Creo que está toda la cuestión relacionada con los derechos humanos, con elementos como el feminismo como elemento central, en el que habéis participado tanto, en el que al final sois más referente, muchas jóvenes, incluso frente a muchas mujeres que somos ya más maduras, que tenemos un recorrido histórico, porque estáis modificando la mirada, porque habéis nacido ya en el feminismo, porque os habéis crecido en él y lo habéis integrado de una manera mucho más rotunda. Pero también en cuestiones que tienen que ver con el marco de las relaciones laborales, que yo creo que es fundamental, porque se están sucediendo otras cosas que están reescribiendo todo el mundo de las relaciones laborales y es importantísimo que estén aquí y ahora y que nos las contemos aquí y ahora. Y luego, sobre todo, en la construcción y el desafío de un nuevo sentido común y el pensar hacia dónde vamos, y aunque los límites son los que son y los riesgos son los que son y la crisis climática está aquí y ha venido para quedarse, también somos capaces o sois capaces de contarnos otro mundo al que queremos llegar. Otra utopía que no puede ser solo una utopía, sino que es un escenario real con el que soñamos y que vamos a alcanzar. Es decir, la izquierda tiene alternativa, tiene sueños y tiene sueños que son alcanzables y vamos a permitirnos el lujo de construirlos, de contarlos, de narrarlos y de que forman parte del itinerario concreto de nuestra acción política. Acabo ya con una cuestión
Y es que todo esto, que para mí es tan importante que se escriba en mayúsculas, con nombres propios, por parte de una generación de jóvenes que se incorporáis, que estéis trabajando ya en lo político, creo que se tiene que hacer y se tiene que dar en pie de igualdad. Y para mí, deciros que, y casi lo voy a decir en nombre de la dirección de Izquierda Unida, me voy a permitir ese lujo, que es importantísimo que estos debates no se hagan solo en espacios de jóvenes y se queden e interpelen solamente a las y los jóvenes, sino que sean debates que trasciendan y que nos interpelan al resto de la organización. Yo tengo muchas ganas de que haya una dirección también de jóvenes que nos interpele y que nos dirija en muchos asuntos, porque creo que es fundamental. Es decir, que no sea nunca más la tarea de la juventud una tarea que solo interpele a la juventud, que por favor vuestras tareas también nos interpelen al resto de generaciones, porque os necesitamos muchísimo. Es importantísimo lo que vais a debatir este fin de semana en esta escuela. Es importantísimo todas las conclusiones que construyáis, todas las herramientas de las que os dotéis. Y es importantísimo que todo eso nos llegue al resto de la organización. Así que yo lo que os quiero pedir, en definitiva, es que después de todo el trabajo que vais a hacer, que espero que sea profundamente productivo, lo compartáis con nosotras, nos lo hagáis llegar. Y yo estoy, por ejemplo, muy pendiente de muchos elementos. Me preocupa mucho, por ejemplo, me interesa mucho el debate que vais a tener en torno al modelo de defensa alternativa, en nuestra posición contra la OTAN, una relectura actualizada de cuál es nuestra posición con respecto a esto, porque es uno de los ejes fundamentales que nos van a impulsar en acción externa, por ejemplo, en el próximo año. En la participación, espero que sea súper activa, de la contracumbre de la OTAN. Tengo muchas ganas de saber también cuáles son las conclusiones a las que llegáis con todo el asunto del cambio climático, de la crisis climática y de las distintas acciones y la presencia que tiene que tener la organización en este sentido. Me interesan también todos los aspectos, ya los he citado, derechos humanos, feminismo, procesos migratorios, si los abordáis. Es decir, me interesa muchísimo todo lo que vais a hablar a lo largo de la escuela. Os pido, por favor, que además de que os sea muy provechosa la escuela, y espero que sea así, que compartáis con nosotras todas esas conclusiones y nos las hagáis llegar. Lo dejo aquí, os deseo unos días magníficos, tanto en el trabajo como en las relaciones sociales y personales. Hace mucha falta juntarse y tocarse en la medida de lo posible y de lo que nos deje la COVID, y esperando además vuestras conclusiones y sobre todo que nos mandéis tareas también a la dirección y al resto de generaciones que conformamos y formamos parte del espacio político. Mucha suerte y buen trabajo. Muchas gracias, Sira. Da por descontado que vamos a mandarte una lista de tareas conforme salgamos de la escuela. Muchas gracias por tu apoyo, como siempre. Y bueno, pues me queda presentar a una compañera espectacular. Desde que reactivamos Jóvenes IU, como sabéis, las redes de activistas son un grupo de trabajo. Hay gente que tiene más disponibilidad, que tiene menos, que cambia. Pero ha habido una persona que siempre ha estado ahí desde que lo reactivamos, que ha sido Ana Villaseñor, compañera del Grupo Motor Federal. Y no solo eso, sino que es la única persona que yo conozca que ha estado al mismo tiempo, durante un tiempo al menos, liderando 2 organizaciones nacionales a nivel estatal, que se dice pronto. O sea, si os parece difícil militar en Izquierda Unida, no os quiero contar lo que ha hecho Ana, y lo ha hecho espectacularmente bien además. Así que os va a contar ahora Ana cositas del Grupo Motor de Jóvenes de Izquierda Unida. Bueno, muchas gracias. No ha sido fácil, desde luego, eso ya lo digo, pero bueno, siempre que al final con el compromiso y con la energía que creo que transmite la red de jóvenes de Izquierda Unida desde que se construyó, porque al final recordemos que todas las escuelas han servido para que al final la red de jóvenes haya ido creciendo poco a poco y a día de hoy podamos estar tantas hoy aquí, así que esto al final también es trabajo vuestro. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y a todas. Por fin nos podemos ver después de tanto tiempo, que eso es importante. Y nada, sobre todo quería dar la bienvenida también a las personas nuevas, porque en esta escuela somos muchas. Aquellas que habéis entrado al final en estos tiempos tan convulsos, de una generación que está viviendo entre crisis, ¿no? Una crisis económica y una crisis climática que nos afecta especialmente. Pues al final vamos a ser una generación que viva esta emergencia climática. También somos esa generación, ¿no?, que ya no cree en las promesas de ascensores sociales y desarrollo sostenibles al final bajo un sistema capitalista que entre 2008 y 2020 solo nos ha traído crisis.
Y al final somos tan radicales como la precariedad nos exige, ¿no? Y tan comprometidas como es necesario para estar a la altura de aquellas compañeras que nos antecedieron. La pandemia obviamente nos ha afectado mucho a nivel social y a nivel económico, pero también ha afectado a nuestra militancia. De hecho, hemos hecho alguna que otra escuela online, en la que muchas habéis estado. Esto obviamente también ha afectado al final a nuestra participación, y recuperar un espacio como este de formación presencial es fundamental para seguir fortaleciendo la organización, pero también la red de jóvenes. Y la escuela al final no solamente es un espacio de formación, y eso hay que tenerlo en cuenta, es un espacio también de establecer lazos, de fomentar las relaciones, de conocernos, de ayudarnos y al final de fortalecer nuestro compromiso militante y activista. Y al final eso es un poco lo que decía Sira, hacerlo también desde el amor y desde la alegría. Este espacio formativo también permite la relación entre iguales, que muchas veces no se habla de ella, pero es fundamental en estos espacios, ¿no? Compartir entre nosotras, saber cuál es el diagnóstico de nuestra situación, potenciar nuestra actividad y al final compartir experiencias, porque al final venimos de diferentes territorios y es la forma de nutrirnos y enriquecernos. Y también al final de darnos también una perspectiva más amplia que nos permite construir colectivamente una visión federal. Quiero hablaros también un poco del programa de la escuela y de, al final, justificaros el porqué de todos los talleres y de todas las charlas. Por ejemplo, habéis visto que hay una mesa sobre la OTAN, que será ahora después, y es que ante la inminente reunión que va a haber imperialista de la cumbre de la OTAN, que será en España, tenemos que poner el pie en la pared y recordar cómo nace Izquierda Unida. Porque al final ese movimiento anti-OTAN que hubo hace muchos años fue el germen de nuestra organización. Y por tanto tenemos que tener en cuenta y tener presente la importancia de la movilización social y reivindicar un modelo de seguridad y de defensa alternativo. Y eso ahora está en el debate y es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, y como comentaba antes, es fundamental hablar sobre crisis climática. Y está claro que al final hace falta una reacción como nunca. De hecho, no sé si lo habéis visto por las redes sociales seguramente, pero en el informe de la IPCC nos han enseñado que estamos en un momento de crisis ecosocial y que para atajar la emergencia climática tenemos que tener medidas como es el decrecimiento, para hacer el frente al final a un capitalismo devorador, explotador y extractivista de los recursos que está agotando nuestro planeta. Tenemos claro que vamos a tener que vivir con menos, pero eso no nos impide que la clase trabajadora pueda vivir mejor. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, y este es el horizonte hacia el que tenemos que ir, y es la utopía y la historia narrativa que tenemos que construir. Y para que la clase trabajadora pueda vivir mejor y no en la precariedad como actualmente estamos, necesitamos también una herramienta política, y esa herramienta es la economía marxista, y por eso también tendremos un taller sobre ello. Porque necesitamos herramientas para elaborar una propuesta y ser críticos con el modelo económico actual. Y además necesitamos seguir luchando por nuestros derechos laborales, que de hecho nos los quieren quitar. Y por eso tenemos que dar un paso al frente ante ello, para que lo que lucharon no lo tengamos que volver a luchar. En definitiva, tenemos que ver que esta lucha no es algo individual, sino que tenemos que partir del común y de la colectividad, y pararnos a pensar por qué la clase obrera es tan importante de cara a pensar nuestra acción política. También sabemos que Izquierda Unida tiene un reto de la militancia con respecto a las competencias digitales, y ahí sí que sí, nosotras tenemos que ser punta de lanza y vanguardia. Nos toca ponernos las pilas con la guerra digital y con espacios de actividad que crean la acción cultural, ¿no? Tenemos que construir una nueva cultura y para eso estamos también nosotras. Y sobre todo, más ahora que nunca, que las redes sociales tienen una gran importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, canales como Ciberguerrilla, que algunas estáis y conocéis, deben seguir creciendo y fortaleciéndose para hacer frente a ello. Y también, bueno, os anuncio nuestro futuro canal de Discord, que servirá también para seguir construyendo esas nuevas narrativas, espacios en los que podamos disfrutar de ese ocio alternativo, pero también compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, generar debates y, en definitiva, construir una narrativa diferente. Esta batalla cultural es fundamental, porque tened en cuenta una cosa: cuando no estamos dando un retweet, por muy tonto que parezca, o cuando no participamos en este tipo de espacios, son los bots de la ultraderecha los que ganan, y no podemos dejarles eso.
También nuestra organización tiene la tarea de intensificar el trabajo en migración y en antirracismo, porque ya lo decía Angela Davis, una sociedad racista no solo le basta con ser no racista, tiene que ser antirracista. Y hoy que vemos que la extrema derecha ha hecho diana a lo que son los MENAs, ¿no? Los menores no acompañados, y que vemos también cómo las personas migrantes sufren para llegar y se encuentran con la represión del Estado, con la corrupción de Frontex o con la tumba acuática del Mediterráneo. Nos toca unir fuerzas con las organizaciones de migrantes y antirracistas para defender los derechos de todas las personas, independientemente de su lugar de origen o de nacimiento o de procedencia. Porque este país, recordemos que es diverso y plural, y también lo compone el 13% de población migrante. Así que nuestra organización tiene un reto fundamental de sumarse a estas luchas y de conseguir que al revés, que se sumen también a nosotras, porque si nuestra sociedad es diversa, nuestra organización también tiene que serlo. También seguimos con nuestro compromiso feminista. Por ello vamos a dar un paso más allá. Ya no solo vamos a hacer una teoría feminista, vamos a hablar de ello, sino que vamos a pasar a la parte práctica. Y aquí es donde vamos a cambiar las cosas, porque necesitamos cambiar nuestra participación hacia una participación más inclusiva y feminista. Y por eso vamos a generar un espacio donde exista un análisis de nuestros roles para que se pueda proceder al cambio y a su vez todo esto pueda trasladarse al modelo de participación territorial, que es importante porque necesitamos seguir incluyendo a las mujeres. Por ello, esta noche se dedicará un espacio no mixto donde se pueda reflexionar, pero para que también podamos actuar, y especialmente en esta escuela, donde muchas veces nos cuesta participar aún a las mujeres, y especialmente a mí, por ejemplo, que le decía a Víctor, estoy muy nerviosa, pero creo que voy a utilizar mis nervios para decirles que necesitamos hablar y necesitamos trasladar desde estos espacios. Entonces, aunque hoy estoy muy nerviosa, voy a venir aquí y voy a decir lo que tengo que decir porque creo que tenemos que construir también esta parte. Entonces, para mí esto es fundamental hoy. Y además, sobre todo, verme acompañada de, por ejemplo, Sira, otra compañera, que al final creo que tenemos que reivindicar estos espacios como mujeres. También esta escuela no solo se centra en la formación, como decía, sino que también tiene una parte práctica y de acción. Por eso vamos a contar también con compañeras de Extinction Rebellion que nos darán un taller el domingo de introducción a la acción directa no violenta. Ya veréis, vais a flipar con esto, porque me llevan hablando de esto toda la semana y yo es que tengo muchísimas ganas de ese taller. Porque al final es eso, tenemos que aprender, sí, pero también tenemos que actuar. Porque no olvidemos que nuestra actividad también se basa en estar en los conflictos, en organizarnos, en participar con la sociedad y cambiar las realidades siempre que podamos. Y bueno, y ahora que por primera vez desde la guerra civil estamos en el gobierno del Estado, somos plenamente conscientes de los obstáculos que hay para gobernar en favor de la clase trabajadora, porque al final, pues, estar en un espacio de gobierno en minoría nos limita, y más con un PSOE que está mostrando una inacción absoluta, por ejemplo, con lo que es todo el tema de la luz, de la subida de la luz, las resistencias que hay, con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, en definitiva. Hay muchas resistencias y estamos luchando y es difícil. Por eso es más necesario que nunca ser lo que decimos que somos, un movimiento político y social, capaz de interconectar luchas, de hacer avanzar el conflicto social, de elevar el nivel de conciencia de clase, no desde la retórica de izquierdas ni desde el paternalismo, sino a través de los espacios y de las luchas compartidas y del acompañamiento de la gente común y de construyendo movimiento y lucha. Y la red de jóvenes especialmente tiene mucho que ver en esto, porque somos el presente, pero también el futuro de esta organización. Y debemos también juntarnos para trasladar nuestras realidades y construir nuestro propio espacio en la organización. Y además, por ello, tenemos que construir una organización y una participación juvenil y paritaria, que establezca un cauce comunicativo con la organización, como decía Sira, y traslade nuestras demandas, nuestros problemas y nuestras realidades. Y algo que me gustaría resaltar de este espacio de la escuela es el esfuerzo que conlleva, no solo a nivel organizativo, sino a nivel económico, de recursos, ¿no? Sabemos que nuestra organización al final no dispone de los recursos suficientes
Y bueno, intenta invertir y optimizar en base a las líneas estratégicas que se establecen. Y está claro que nosotras somos una línea estratégica fundamental y esta escuela es una de ellas también. Y tenemos que apreciar la existencia de estos espacios y disfrutarlos, pero también de esforzarnos para que sirvan a la organización. Se está invirtiendo en nuestra formación y en nuestra construcción, por lo que tenemos que valorarlo y ser conscientes de ello. La juventud ha sido punta de lanza en todos los movimientos, especialmente, por ejemplo, en el feminista y en el ecologista, pero también en nuestra organización. Y por eso tenemos que seguir aportando en construir ese tejido asociativo del que hablábamos. Por eso, como decía también esa tarea que os mandaba de verdad, Sira, es cuando nos vayamos a casa tenemos que pensar ¿cómo puedo aplicar lo aprendido? ¿Y qué acciones o herramientas me llevo para que Izquierda Unida pasado mañana sea más fuerte de lo que es hoy? Eso es lo que tenemos que pensar después de salir de esta escuela. De todas, además, depende que este espacio sea seguro, cómodo y permita sacar el potencial de todas para que nos los podamos llevar. Voy a finalizar citando a mi compañera Margarita, que todavía no ha podido llegar, pero que hoy hablando con ella de esta intervención me decía algo que creo que le ha quedado muy bien y que es muy interesante y que me gustaría que escucharais. Me decía: ahora que los vientos reaccionarios pretenden robarnos los sueños, es fundamental formarnos y organizarnos y reconocernos en las luchas de las que ya no están, pero iniciaron el camino. Esto es lo que me decía y a lo que yo añadía que, como dice Pedro Pastor en una de sus canciones, no olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo. Sigamos desvelándonos, compañeras, aún queda mucho por lo que seguir luchando. Aprendamos juntas y sigamos construyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, José Ismael, muchísimas gracias, Guzmán, muchísimas gracias, Sira. Como decía ahora Ana, lo más importante de esta escuela no es tanto lo que digamos desde esta mesa, sino lo que seáis capaces de construir el día después de la escuela en cada uno de vuestros territorios y de vuestras redes de activistas. Porque, lo decía Ana también de otra manera, al final, como decía Marx en la tesis de Feuerbach, se trata de interpretar la realidad, pero no para quedarnos en ese interpretar la realidad, sino para saber aprender a transformarla. Por eso es tan importante que seamos capaces de luchar para empujar, para traer ese horizonte republicano que decía el compañero, porque detrás de cada reunión con la patronal que tenga Yolanda tiene que haber miles de jóvenes sindicalizados en las empresas peleando por sus derechos. Detrás de cada batalla de consumo que haga el camarada Alberto Garzón tiene que estar gente denunciando, tiene que estar gente parando la entrada a las casas de apuestas, tiene que haber gente impidiendo que comportamientos criminales sigan extendiéndose por los barrios más humildes y trabajadores. Tiene que haber, en definitiva, desde el Ministerio de Igualdad, desde todos los espacios en los que estamos, un acompañamiento popular. Y eso se va a hacer desde las redes de activistas y, además, tenemos que hacerlo desde la red de activistas de jóvenes. Así que bienvenidas, espero que además de aprender mucho, sobre todo, os lo paséis muy bien. Y como vamos regular de tiempo, si os parece, hacemos un parón de 5 minutos para las que sois fumadoras y luego volvemos con la mesa sobre la OTAN. Un abrazo y hasta ahora.